arrancamos, porque a ver si tenemos tiempo, hay un casito que nos gustaría trabajarlo en grupitos antes de terminar, así chequeamos la comprensión de lo que estuvimos charlando ahora. A ver, acá sería. La idea entonces de la clase de hoy es que podamos terminar de ver el tema de derechos sexuales y reproductivos, que fue lo que iniciamos la clase pasada. En la primera clase estuvimos conversando un poco del encuadre general, la trascendencia que tenía este cambio de paradigma de hablar de la sexualidad y la reproducción como verdaderos derechos humanos y sacarlos de la sombra de que sean un tema tabú, colocarlos sobre la mesa, darles el tratamiento de derechos humanos, con lo que eso implica, ¿sí? La obligación de los estados de garantizar el disfrute y el acceso a esas dos cuestiones. Charlamos también algo sobre técnicas de reproducción humana asistida como una nueva cuestión que viene a impactar el tema de las formas filiales y los debates que se habían generado al inicio con el surgimiento de estas técnicas, y los debates que fueron saliendo posteriormente, ¿sí? Más que nada vinculados con el tema de las innovaciones genéticas. Y nos quedaba ver para hoy lo que nosotros entendemos que es el núcleo duro de esta unidad, que es el tema de las implicancias éticas vinculadas a la IVE o ILE. Fíjense que en el título les pusimos los dos, IVE, que es interrupción voluntaria del embarazo, e ILE, que es interrupción legal del embarazo. Sin embargo, está explicado en una notita de la ficha de cátedra que ustedes tienen. A mi modo de ver, y esta es una opinión que comparto con gente que tiene mucha más autoridad intelectual que yo para decirlo, el vocablo correcto hoy en día para referirnos a esta cuestión debiera ser interrupción voluntaria del embarazo, porque el elemento preponderante siempre para realizar la práctica, cualquiera sea el motivo por el cual se acceda a la misma, es la voluntad de la persona gestante. ILE era un término que hacía referencia a los sistemas de casos, ¿sí? O de indicaciones, que era el sistema que teníamos antes en la Argentina, para marcar la contraposición entre esos supuestos en donde la interrupción del embarazo era legal, y por eso se hablaba de ILE, en relación a los demás supuestos que estaban penalizados. De la misma forma, ya no debiéramos hablar tampoco de aborto, ¿sí? Porque aborto es un término, primero, que tiene una connotación negativa o peyorativa, y segundo, que nos reporta a un momento histórico distinto del que estamos transitando. El lenguaje en esto, ustedes saben que es muy importante porque refleja cómo pensamos, ¿sí? El habla estructura nuestro pensamiento, entonces hablar con adecuación, más en determinados ámbitos donde tratamos con personas, es muy importante porque tiene toda una connotación detrás. En el año 2020 entonces la Argentina sanciona lo que es la ley 27610, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, hasta ese momento hubieron una serie de hitos o momentos históricos que nosotros debiéramos al menos conocer, para comprender un poco cómo fue mutando esa percepción social en torno a la práctica, y cómo esto se fue reflejando tanto en el paradigma de atención de salud como en el ordenamiento jurídico. Fíjense que volvemos a decir acá lo mismo que dijimos en las otras clases. El modo en que se recepta o el paradigma de atención sanitaria refleja siempre una estructura social y cultural dada o vigente en un espacio determinado. Bien, en ese recorrido hasta la ley de la sanción, hasta la ley del aborto, tenemos dos momentos claves. Un primer momento que va desde 1921 hasta el año 2012. 1921 es el momento en el cual se sanciona el Código Penal de la República Argentina. Fíjense, estamos a principios del siglo XX, con las características de esa sociedad, ¿sí? Una sociedad que es conservadora, no se está hablando ni por casualidad de derechos de las mujeres, mucho menos de derechos sexuales y reproductivos, y en ese contexto el legislador de 1921
uno selecciona, como yo les decía, no todas las conductas que consideramos reprochables son elevadas a la categoría de delitos, solamente aquellas que el Estado entiende que por el bien que afectan o por el mensaje que se quiere enviar a la población es necesario elevarlas a la categoría de delito. Dentro de esas conductas, el legislador de 1921 coloca el aborto. En el artículo 86 del Código Penal se sancionaba tanto a quien intentaba realizarse la práctica, como a aquel profesional que la realizaba. Si había, la penalidad iba para las dos personas. Con dos excepciones. Una primera excepción era el supuesto de violación, decía el artículo, o atentado contra el pudor perpetrado contra una mujer idiota o demente, esos eran los términos que utilizaba el legislador de entonces, muy elocuente, y la segunda causal es la causal de peligro para la salud o la vida de la persona gestante, sería en términos de hoy. Esa idea marcada y con una interpretación restrictiva en cuanto a la habilitación de esas causales de excepción va a ser lo que más o menos va a marcar el tiempo y la recepción social hasta el año 2012. Los autores que ustedes tenían para leer explican que el debate del aborto llega a la Argentina con mucho delay en contraposición a lo que sucedió en el hemisferio norte. Fíjense, cuando hablamos de los orígenes de la bioética, ya por la unidad 3, creo, comentamos que dentro de los orígenes de la bioética aparecían las innovaciones tecnológicas y demás, pero una de las corrientes de surgimiento, una de las escuelas principales de surgimiento que tuvo la bioética norteamericana, fue Georgetown, donde justamente el tema aparece ligado a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Es eso el núcleo que dispara la discusión y los desarrollos bioéticos. Estamos en la década del 60-70 en Estados Unidos, y acá recién comienza a esbozarse muy sintéticamente o muy livianamente, recién con el advenimiento nuevamente de las democracias, hacia la década del 80. ¿Sí? Esto también tiene que ver con el escenario político que transitaba Sudamérica en ese entonces. Tenemos a toda Sudamérica en una sucesión de dictaduras militares, con un tinte sumamente conservador, con una impronta religiosa muy marcada, todo lo cual está de alguna manera obstaculizando que comiencen a surgir estos temas de discusión a nivel social. Sin embargo, comienzan algunas pequeñas manifestaciones, reuniones, planteos. Esto es el semillero de lo que va a ser posteriormente la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. Y la primera respuesta institucional se tiene recién hacia el año 2007, fíjense el tiempo que demoró el Estado en dar una respuesta a esta cuestión, con la guía técnica que elabora el Ministerio de Salud de la Nación para abordar los supuestos de aborto no punible. Esta guía que después tuvo distintas modificaciones a lo largo del tiempo. El año 2012 constituye de alguna manera un año bisagra en materia de IVE, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta lo que es el fallo FAL. Yo no sé si, creo que lo expliqué en algún momento, el sistema judicial argentino se organiza de manera jerárquica. Tenemos los juzgados de primera instancia, que son los que receptan y resuelven la totalidad de las causas de las diferentes materias que se van presentando. Luego están las cámaras de apelaciones, que son tribunales colegiados, ¿sí? Donde hay 3 jueces que revisan lo que resolvió el juez de primera instancia. Luego, por encima de las cámaras, el Tribunal Superior de Justicia, que es la máxima autoridad provincial. Y finalmente, y de manera excepcional, porque la idea es que no todo lo que se tramita llega a la Corte Suprema, está la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad de revisión y unificadora de la interpretación del ordenamiento nacional. ¿Qué sucedió con FAL? Se trata de un caso de una adolescente de 14-15 años que había sido víctima de violación por parte de la pareja de su mamá. Cuando, no sé si hay gente en sala de espera, Merce, porque a veces me aparecen los carteles acá. Estoy emitiendo todo el tiempo que veo un cartel, así que vos ignorá los carteles azules. Dale. ¿Qué sucedió con FAL entonces?
Luego que se realiza la denuncia, en forma concomitante al planteo de denuncia por abuso sexual, se solicita la interrupción del embarazo que estaba en curso. El juez penal que intervenía en ese momento dijo: esto no es competencia mía, yo me encargo de resolver solamente el tema del delito, esto no me corresponde. Se excusa, se declara incompetente y obliga a realizar el planteo a las víctimas, digamos, ante la justicia de familia. Acá tenemos el primer obstáculo, ¿sí?, institucional. La justicia de familia en primera y en segunda instancia, esto es el juez y la Cámara, le deniegan la interrupción, porque entienden que para que operara la causa de excepción, que les había comentado recién del artículo 86, era necesario, primero, que hubiese una violación, y en segundo caso, que la víctima tuviera determinadas cualidades, y que se tratara de una mujer idiota o demente, con algún tipo de discapacidad mental. De lo contrario, la causal no operaba. Eso era un núcleo de discusión que se había sostenido hasta el año 2012. Si las causales, si esta oración, tal como estaba consagrada en el Código Penal, operaba de manera conjuntiva o podía disociarse lo que decía ese artículo. Finalmente esto llega al Tribunal Superior de Justicia de Chubut, revoca los fallos de las instancias anteriores, hace lugar al pedido. Para esto ya habían transcurrido meses con el problema que esto genera para interrumpir un embarazo si ya con una edad gestacional avanzada, por los riesgos sobre todo para la persona gestante, y además la situación a la que queda expuesta esa menor de edad, ya víctima, ya vulnerado sus derechos, se los volvemos a vulnerar dilatando todo este tiempo a la espera de un pronunciamiento judicial. La interrupción o el aborto se practica, pero sin perjuicio de esto, la causa llega a la Corte Suprema, y llega porque la asesora de menores de Chubut, de la provincia de Chubut, que sería Carnauquén, las veces que hace la defensora de los derechos del niño, plantea una impugnación ante la Corte en nombre o arrogándose la representación de esa persona por nacer, ¿sí? Y con eso llega a la Corte Suprema de Justicia. En general la Corte, cuando son estos planteos que ya devinieron abstractos, porque acá ya el aborto se había practicado, con lo cual el conflicto había desaparecido, no había nada que resolver, la Corte igual se abocó a resolver el fallo FAL en el entendimiento justamente que era una cuestión muy importante que necesitaba ser zanjada, así que había que unificar la interpretación, y que por la gravedad de la situación que se había presentado esto no podía volver a ocurrir, y de todas maneras entonces aborda la cuestión y clarifica algunas cuestiones. ¿Qué es lo que clarifica la Corte en este pronunciamiento? Primero, el alcance de la causal de violación, ¿sí? Va a explicar la Corte que para que opere la despenalización basta con que exista violación, independientemente de las características de la víctima de esa violación. De lo contrario, estaríamos ante un supuesto de discriminación, si estaríamos colocando en un pie de desigualdad a una persona que tiene algún tipo de padecimiento con respecto de aquella que no lo tiene, pese a que las dos fueron víctimas de un delito contra su integridad sexual. En segundo lugar, marca la Corte la innecesariedad de realizar denuncias penales en estos casos, ¿sí? Justamente esto en concordancia con el abordaje de estos delitos. Los delitos contra la integridad sexual son delitos de acción pública, pero de instancia privada. Esto quiere decir que para que el Estado comience a investigarlo y persiga al culpable, siempre es necesario que la víctima habilite la investigación formulando la denuncia, porque justamente se entiende que si bien hay una ofensa al Estado, y el Estado por eso investiga y castiga, hay la ofensa primordial y el interés primordial que hay que resguardar es el de la víctima, y en este caso la intimidad de la víctima, de manera tal que si la víctima no desea realizar la denuncia, el Estado no puede avanzar si no está esa denuncia previa. Además marcó la Corte la innecesariedad de realizar consultas y pedidos de autorización judicial, y esto fue el palo que le tiró la Corte a todas las provincias básicamente. Y acá es muy contundente cuando les dice: dejen de pedir autorización para estos casos, porque esto ya está regulado por el Poder Legislativo, la ley es clara, y si cada vez que tienen que receptar uno de estos casos están pidiendo autorización o están haciendo consultas, en definitiva lo que están haciendo es obstaculizar el acceso
a un derecho fundamental como es el derecho a la salud. ¿Sí? Están colocando a las personas en situación de tortura porque someter a una persona a continuar o a permanecer embarazada durante un tiempo X cuando no desea es equivalente a la tortura. Pero además la Corte lo que hizo en esta oportunidad fue meterse, aunque sea tangencialmente, si bien no era el objeto de lo que tenía que resolver, se mete tangencialmente en la otra causal de excepción, que es la de salud, y la aborda también señalando que el término salud debe ser entendido en términos amplios, ¿sí? De manera holística, en concordancia con la intelección que hace la OMS, como este estado general de bienestar y no simplemente ausencia de salud, lo que abrió las puertas en ese momento a que, a la par del peligro para la salud física, que era como tradicionalmente se le interpretaba a esa excepción, aparecieran los peligros vinculados a la salud psicológica, ¿sí? De la víctima y al desarrollo posterior que se dio. Y ahí aclarar, perdón, te interrumpo para agregar una cosa, y también que eso no necesita, digamos, del aval de un profesional de la salud, sino es la propia autopercepción. O sea, si uno considera, si la persona considera que su salud, digamos, psíquica, social, está en riesgo porque no puede afrontar ese embarazo, con eso ya es suficiente, no tiene que haber nada que certifique, no, sí, porque padece tal enfermedad, ¿sí? La corre la enfermedad física, como bien decía Romina, la pone en términos generales. La Corte en ese fallo termina exhortando a todas las provincias a elaborar protocolos para abordar este tipo de situaciones y que no se vuelva a repetir la situación que se había dado en la provincia de Chubut. A partir de ese momento había provincias que ya tenían los protocolos elaborados, otras que los comenzaron a elaborar en ese momento, otras como Río Negro que dictaron leyes provinciales, generando incluso el registro de objetores de conciencia, pero esto no fue recibido con bombos y platillos en todas las provincias, y hubo otras de tinte donde muy conservador y donde había la presencia de la iglesia era más fuerte, como fue el caso de Córdoba, que tuvo frenado el protocolo por una acción cautelar de la Fundación Portal de Belén, y eso se terminó resolviendo recién hace un par de años, ¿sí? Con lo cual una medida interpuesta por una fundación de la iglesia termina frenando la aplicación o la emisión por parte del Ministerio de Salud de un protocolo de atención. Con los protocolos y con el precedente de FAL nos vamos a manejar durante estos 8 años hasta llegar al 2020, ¿sí? Con la sanción de la ley 27610. ¿Cuál es el principal problema entonces cuando discutimos o dónde radican los principales núcleos de discordancia al momento de hablar de interrupción del embarazo y por qué cuesta tanto generar acuerdos que nos permitan legislar sobre algo que debiera ser una práctica sanitaria más? El problema principal radica en el estatus jurídico del embrión, ¿sí? Es ahí donde aparecen los argumentos falaces, ¿sí? Una falacia es un argumento que se presenta o que prima facie parece razonable, racional y lógico, pero que tiene algún defecto en su formulación y por ende no es válido. Entonces, al momento de abordar este estatus jurídico del embrión, aparece acá la equívoca equiparación del inicio de la vida al inicio de la persona humana. Y es en esa equiparación donde tratamos de igualar inicio de la vida a inicio de la persona humana, donde comienzan los problemas y el terreno se vuelve más fangoso. En este punto, o sea, el inicio de la vida es una cuestión biológica que se define con criterio biológico y lo podemos encontrar desde una célula hasta un ser completo y desarrollado y en las distintas etapas evolutivas de ese ser. Sin embargo, una persona es un concepto que es político, que es jurídico, pero que sobre todo, como dice Casado, es cultural, lo cual implica que cada sociedad va adoptando su propio criterio de qué es la persona humana y cuándo comienza esa persona humana, ¿sí? Y en la tutela jurídica, ¿sí? Los derechos son reconocidos a las personas, ¿sí? Desde el inicio de la persona, no desde el comienzo de la vida. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta para no caer
en estos argumentos falaces que, si ustedes en su momento pudieron escuchar los debates que se daban en el Congreso, estaba plagado de este tipo de argumentos. Esta errónea equiparación de inicio de la vida y de la persona humana da lugar a que las discusiones cada vez más se polaricen, ¿sí? De uno y de otro bando, por así decirlo. Y da lugar a lo que Ruiz Miguel termina llamando el choque de absolutos. ¿Sí? Es imposible lograr una vía intermedia porque las posturas de uno y otro sector se radicalizan. Esto yo se los dejo a ustedes para que lo lean del artículo, que está muy bien explicado. El autor tiene, a medida que va escribiendo, su narrativa tiene cierta continuidad, va explicando qué es lo que sostiene una postura, por qué la inconsistencia, pone un ejemplo, pone el argumento de contraposición, así que mi recomendación es que lean primero el artículo de Ruiz Miguel y después vayan a la ficha de cátedra, donde tienen un cuadrito comparativo donde están extractados los argumentos para que puedan entender mejor el panorama y ahí ver cuáles son los argumentos que dan los sectores que defienden a ultranza los derechos del feto y cuáles son los argumentos que dan los sectores que defienden a ultranza la autonomía de la voluntad de la persona gestante. Lo que termina concluyendo ese autor, junto con la mayor parte de la doctrina que se dedica a trabajar sobre esta cuestión, es que ambos posicionamientos extremos en definitiva resultan inviables, ¿sí? Y por este motivo es que la mayoría de las legislaciones toman como criterio de regulación esta idea de gradualidad, ¿sí? De manera que los derechos de la persona gestante son de alguna manera inversamente proporcional al desarrollo gestacional del embrión o el feto. ¿Sí? A medida que este embrión estamos más cerca del primer trimestre, donde hay una inviabilidad casi absoluta fuera del útero de la persona gestante, los derechos de esta gestante se incrementan, se amplían, y por esto ahí es donde tenemos, en este primer trimestre tenemos ubicado el sistema de plazos, y a medida que va incrementándose la viabilidad y el desarrollo de ese feto, comienza un ejercicio de ponderación y equiparación de derechos, y hay una protección incremental de ese embrión. Esto fue también, o este criterio de gradualidad, es el criterio que toma y destaca la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica. ¿Sí? La Corte Interamericana es la máxima instancia a nivel continental, sí, es el órgano de aplicación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual es vinculante para todos los países que suscribieron la Carta y adhirieron y se sometieron a la jurisdicción de la Corte. Y el caso Artavia Murillo trata en realidad del tema de los embriones fecundados in vitro. ¿Sí? Lo que sucedió en Costa Rica fue que en el año 97 el Poder Ejecutivo Nacional dicta un decreto mediante el cual regula la fecundación in vitro. 3 años más tarde, la Corte Constitucional de Costa Rica anula ese decreto por considerarlo inconstitucional, entendiendo que si la protección a la vida o el derecho a la vida se adquiría desde la concepción, y por concepción íbamos a entender la unión del óvulo con el espermatozoide, luego era inviable ese tipo de prácticas que promovían justamente la generación de un montón de embriones, cuando finalmente muchos de ellos iban a terminar siendo o descartados o congelados. Entonces, con ese criterio estábamos hablando, palabras más, palabras menos, de tener personas congeladas, y eso a lo que la Corte le parecía imposible, y por eso lo deroga. ¿Sí? Fíjense la connotación que tiene adoptar, o la consecuencia lógica que tiene de adoptar uno u otro posicionamiento. En este caso, lo que hay que reconocerle a la Corte Constitucional de Costa Rica es que por lo menos era coherente. ¿Sí? Ellos entendían que la concepción se producía con la unión del óvulo y el espermatozoide, entonces estaban teniendo seres humanos congelados en heladeras, y por eso era inviable. Pero, digo, esto lo marco así como medio irónicamente para mostrarles que todo posicionamiento ideológico tiene una consecuencia, hay que ser coherentes, porque si no entramos en subjetivismos. Frente a ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, el caso llega primero a la Comisión Interamericana. La Comisión hace 2 o 3 llamamientos a Costa Rica pidiéndole que adecue la legislación
a la carta que impedirle a las personas procrear a través de técnicas de reproducción humana asistida era una intromisión inviable a la intimidad de las personas, que atentaba contra la autonomía, contra el derecho a formar una familia conforme los propios deseos de cada uno. Costa Rica hace oídos sordos y finalmente el caso llega a la Corte. ¿Por qué para nosotros es interesante el caso Artavia Murillo, que habla de embriones, traerlo o lo traemos a colación cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo? Porque un poco la Corte tocó el tema del estatus jurídico del embrión, y son temas que aparecen siempre de la mano. La Corte dijo que el embrión no es una persona. ¿Sí? Esta es la primera cuestión categórica que marca la Corte. Dice, no es una persona, tampoco es una cosa. En el derecho tenemos clasificadas las entidades en personas y cosas, y la Corte destaca que el embrión es algo intermedio que requiere una protección especial, que la protección que hay que dispensarle es gradual e incremental de acuerdo a las posibilidades de viabilidad, y que si bien en un embrión está condensada toda la información genética para la conformación de un nuevo ser, esto no implica necesariamente que vaya a dar lugar a un nuevo ser, ¿sí? Porque está atravesado por un montón de condicionamientos, esa gestación llevada a término. En primer lugar, la implantación. Sin implantación, las posibilidades de desarrollo de este embrión son nulas. Y finalmente, y es quizás el argumento más importante a los fines de la IBE, si ustedes leen el Pacto de San José de Costa Rica, o la Carta Interamericana de Derechos Humanos, establece que el derecho a la vida se protege en general desde la concepción, dice algo así. El hecho de que utilicen las palabras en general es lo que abre la vía justamente para considerar que el derecho a la vida es un derecho que es relativo al igual que los demás derechos, que no hay una protección absoluta del derecho a la vida, porque muchas veces también entre quienes levantaron banderas detractoras con respecto a la interrupción del embarazo se hablaba de la preeminencia del derecho a la vida por sobre los demás derechos. Y la Corte lo que está marcando en esta oportunidad es que es un derecho que tiene que ser interpretado de manera armónica con todos los demás derechos, que no tiene una preeminencia absoluta. Y que de hecho es lo mismo que consideró el legislador en 1921 cuando consagró dos supuestos de excepción a la punibilidad del aborto. ¿Sí? De lo contrario, si el legislador de 1921 hubiese sido un fanático del derecho a la vida y lo hubiese considerado un derecho absoluto, no hubiese contemplado siquiera esos dos supuestos de excepción donde se habilitaba la interrupción del embarazo, y sí lo hizo. Con lo cual, esta idea de la interpretación armónica del derecho a la vida con respecto a los demás derechos es algo que viene desde 1921, pero que la Corte en este caso lo va a reforzar y termina dándole los argumentos a los países y a estos colectivos que venían impulsando reformas, sobre todo en materia de interrupción, para lograr alcanzarlos con argumentos jurídicos. Si teníamos entonces todos estos precedentes del 2012, ¿por qué nos costó tanto llegar a la ley recién en el año 2020, y a nivel latinoamericano, porque en algunos sectores todavía, en algunos países, no podemos contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo? A mí acá me encanta el artículo de Diniz, me parece que esta autora es la que mejor consagra los argumentos o las razones por las cuales es tan dificultoso abordar el tema de la interrupción del embarazo en Latinoamérica. Sí, ella justamente lo que marca es que hubo un erróneo desplazamiento de la discusión desde el campo de las libertades individuales, que es donde debió estar situado siempre. Si cuando hablábamos de aborto estábamos hablando de libertades individuales, y se lo trasladó erróneamente y a través de argumentos falaces al campo simbólico del inicio de la vida, y es ahí donde se arma este escollo que a veces se nos presenta como insalvable, ¿sí? Y esta autora también marca la diferencia entre lo racional y lo razonable, que me parece que es otra cuestión que tenemos que tener presente, ¿sí? El hecho de que un argumento sea racional, es decir, elaborado desde la íntima convicción de la persona, elaborado y procesado lógicamente,
sostenido de manera consistente hacia el exterior y compartido por un grupo de personas que piensan igual que esa persona, no quiere decir que sea razonable a los fines de un Estado de derecho democrático, plural y laico, ¿sí? Y es esto lo que por ahí no tenemos que perder en cuenta. Yo puedo tener todas las ideologías y posicionamientos morales y religiosos que yo desee y conducir mi vida conforme a ellos, pero una cosa es mi vida individual y otra cosa es cómo el Estado va a regular y qué tipo de argumentos el Estado puede adoptar para sí como válidos, ¿sí? Y cuando un argumento es válido para un Estado que es plural, democrático y laico, cuando ese argumento o ese posicionamiento lo que hace es permitir el desarrollo armónico de los derechos humanos. Esto es expandir los derechos, permitir que cada uno de los ciudadanos que conforman ese Estado puedan vivir su vida de acuerdo a sus íntimas convicciones. Y un poco lo que vino a hacer la ley esta de interrupción del embarazo, de la misma manera que lo hizo la ley de matrimonio igualitario, es facilitarle a aquellas personas que deseaban vivir su vida de acuerdo a determinados criterios la posibilidad de hacerlo de manera segura, ¿sí? Rodeado de las garantías institucionales pertinentes, y no en las sombras o condenados a la clandestinidad. Y otra cuestión que tenían ahí para leer y que también es muy importante, o que está bueno el artículo porque él marca también bastante sagazmente las falacias que aparecen en los argumentos de quienes operan como detractores de la legalización del aborto, es el texto de Sebastiani. Lo hace quizás desde otro punto de vista porque él es médico, entonces tiene además la experiencia del consultorio, y él lo que termina diciendo ya en una posición más radical, que el aborto tiene que ser visto como parte de la medicina reproductiva, es una práctica sanitaria más, hay que quitarle este mote o este halo de disvalor donde parece que llegamos ahí y que es el mal menor en función de evitar un mal mayor, ¿sí? Porque hay esta connotación negativa, sin duda alguna opera impidiendo u obstaculizando también el acceso a la práctica. Es necesario, dice él, verlo como una práctica sanitaria más que debe ser garantizada por el Estado dentro de las prestaciones médicas obligatorias. Y después lo otro importante de ese texto es eso, que está escrito por un médico ginecólogo que dentro de lo que es el registro de objetores de conciencia son los que llevan, digamos, la máxima objeción, sí son los mayoritariamente son los objetores, con lo cual la práctica de aborto recae en los médicos generalistas, ¿sí? Entonces lo que Sebastiani yo creo que hace como un llamado a la reflexión a sus colegas, digamos, que son los que en general se autodicen, ¿no? Médicos, médiques de las mujeres, y dicen es eso, ¿no? Las asistimos en un sentido y las dejamos de lado cuando más lo necesitan en otras instancias, como puede ser la de la interrupción. Así que tiene como ese sentido también de llamar a la reflexión a una corporación, digamos, dentro de las especialidades médicas que son particularmente objetores, ¿sí? Ahí vi que, bueno, sobre la pregunta sobre el fallo, sí, fallo es sinónimo de sentencia, por ahí. Sí, te iba a preguntar, quería saber esa precisión, porque o sea, sabía que era una decisión, pero no sabía si por ahí se usaba ese término más específico en algunas áreas de derecho y se dejaba la sentencia para otros, pero por eso No, no quería en general interrumpir. se usan como sinónimos, y por ahí hay ciertos fallos o precedentes judiciales que se les denomina leading case, que son casos líderes, ¿sí? Fall fue un leading case, porque lo que hacen es modificar el rumbo de la jurisprudencia hasta ese Claro. momento. Los tribunales venían resolviendo de una manera o de manera contradictoria hasta ese momento, aparece un leading case que unifica y cambia la interpretación de la norma, y a partir de ese momento todos comienzan a fallar o a resolver conforme ese leading case.
no necesariamente va a provocar una reforma legislativa inmediata. ¿Sí? Claro, En el caso pero es como una nueva, aparece como un nuevo paradigma de interpretación, o sea, se Exacto, instala como... Bien, exacto. sí. Profes, yo tengo Sí. una consulta. En un momento no me acuerdo bien en cuál texto, pero leí de que hablaba que tenía un tinte utilitarista y me quedó la duda, me acordé ahora, si eso se aplicaría al hecho de que cuando ya es ley cuando ya es ley tendría este tinte utilitarista o cuando se negaba, digamos. Yo creo que lo que dice alguno de los artículos es que no se puede obligar a la persona gestante a continuar con su estado de embarazo, porque si no estaríamos haciendo un uso utilitario, ¿sí?, de ese cuerpo, ¿sí?, contrario a lo que planteaba Kant. Estaríamos instrumentalizando el cuerpo de la persona gestante con un fin que es que el feto llegue a un momento de viabilidad para poder sacarlo con vida, digamos, del cuerpo. Me parece que eso, recuerdo que cuando haya aparecido la palabra utilitarista era en ese sentido, que no se lo podía, Sí, o sea, no se podía instrumentalizar hablar. el cuerpo, sí, no se puede instrumentalizar el cuerpo de la mujer para digamos, garantizar que el feto, digamos, se desarrolla al punto tal de que sea viable fuera del cuerpo de la mujer. Por eso, digamos, eso también guarda, digamos, relación con lo que explicaba bien Romina respecto de la gradualidad. ¿Sí? En casi todas las legislaciones del mundo se legisla sobre pasos y plazos y causales, ¿sí? Por esto que explicaba recién, esa vida en gestación va ganando, digamos, peso o entidad, ¿sí?, en la medida que es viable de que viva fuera del útero, ¿sí? Por eso hasta dentro del primer trimestre en general los abortos más conflictivos resultan los del segundo trimestre, ¿sí? Y en general, digamos, las situaciones conflictivas en segundo trimestre son situaciones complejas porque precisamente suelen darse en sujetos que no tienen acceso inmediato al sistema de salud. Muchas veces son personas menores de edad, con lo cual no tienen un conocimiento suficiente de sus ciclos y por ahí una falta de menstruación, no la registran, no se dan cuenta que están embarazadas, o fueron abusadas y entonces ocultan ese embarazo por temor, digamos, porque están en situaciones, digamos, complejas. Los abusos son en general intrafamiliares, entonces son situaciones, digamos, que tienen todo un contexto social súper complejo. Entonces esos casos, que son los que terminan, digamos, mediatizados, están llenos, digamos, de falencias, digamos, hay una vulneración de derechos de uno sobre otro, ¿sí? Digamos, por eso se han convertido, digamos, han llegado eso, a los medios, pero no son la mayoría de las interrupciones, ¿sí? Son casos específicos y son casos problemáticos donde en general hay que tiene que primar, suelen ser esto, personas menores de edad. ¿Sí? Y acá Florencia comentaba que había leído el protocolo de atención, y si ustedes después bajan el archivo, a partir de la página 21 en adelante, se aborda, digamos, la interrupción en causal de violación, y ahí hay un muy buen desarrollo, y de hecho hay un extracto del caso FAL, donde se advierte, ¿sí?, sobre la posibilidad de qué sucede, ¿no?, ante un aparente caso de violación, ¿no es cierto?, construida. Y es muy claro el fragmento que se extracta ahí, que si quieren se lo leo, dice: si bien este tribunal advierte la posibilidad de configuración de casos fabricados, ¿sí?, o sea, casos fabricados de violaciones inexistentes, ¿no?, sería, considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos
o que se constituyen en riesgo para su salud, ¿sí? Entonces, por eso se protege a la víctima de, no necesita precisar, digamos, qué sucedió en esa violación, no necesita, digamos, solamente una declaración jurada es suficiente, y en el caso de niñas de 13 años a menos, se considera siempre violación, ¿sí? No se reconoce, digamos, voluntad, o sea, consentimiento en relaciones sexuales, menos sobre todo si la otra persona es mayor de edad. De todas maneras, si encontrás el parrafito ese donde estaba la palabra utilitarista o utilitario, lo leemos y clarificamos el término, en qué sentido está usado. Yo no recuerdo que esté usado en otro sentido que no sea ese, pero lo podemos ver. Buenísimo, ahí lo busco. Profe, yo lo encontré acá, justo que estoy con la ficha de cátedra. No sé si ella lo habrá leído de la ficha de cátedra. Que hay una parte que dice que la Corte marcó que la dignidad de las personas prohíbe que sean tratadas utilitariamente y que una interpretación contraria resulte incompatible con un ordenamiento jurídico respetuoso de los derechos humanos. Y más arriba hablaba de que no era posible imponerle a una mujer la obligación de continuar con un embarazo que había sido producto de un ataque sexual. Claro, utilitariamente está siendo utilizado, para la redundancia, como sinónimo de instrumentalización, sino como utilitarismo en los términos que lo vimos nosotros de escuela filosófica. Porque por ahí capaz que les surgió la duda de términos utilitaristas y lo asociaron con Mill o Bentham, y no ese es el sentido de la oración, ¿sí? Sí, eso me había pasado por eso. Claro, utilitarista en el sentido que no podemos utilizar, ¿sí?, el cuerpo de la mujer para lograr otro fin. Ese es el sentido que tiene ahí solamente la palabrita. Gracias. De nada. Profe, Sí. una consulta y ya no pregunto nada. No. Con respecto a uno de los textos leí que el feto podía tener protección, pero no tiene derecho. Entonces, quiero saber por qué no tiene derechos cuando es feto, pero sí los tiene cuando nace. Porque lo establece el ordenamiento jurídico. La ley establece que los derechos se adquieren irrevocablemente a partir del nacimiento con vida. Antes hay una protección, pero no hay derechos. Justamente por el tema de que los derechos se le reconocen a la persona humana, y tenemos persona humana con todas las letras cuando el nacimiento se produce con vida, a partir de ese momento. Sin perjuicio de que haya una protección extendida para atrás de manera gradual a esa persona en gestación, ¿sí? Pero es otra cosa distinta. Ahí no hablamos de derechos, hablamos de esta protección, que estamos protegiéndolo porque no, lo dijimos, no era ni una persona todavía, ni era una cosa. Estamos en un estado intermedio que amerita una protección especial. Ahora bien, cuando ese feto o ese embrión nace finalmente con vida, ahí consolida sí, todos los derechos y se transforma en un nuevo ser, entonces ahí tiene adquiridos irrevocablemente los derechos. Eso está establecido en el Código Civil argentino. Y hay otra cuestión también, que ahora hay un proyecto de ley con aquellos embarazos que no llegan a término, pero que fueron deseados, donde las personas, digamos, no pueden, al no ser nacidos vivos, si no reciben nombre, ¿sí? Por más que la mamá o la familia, digamos, que esperaba ese nacimiento, que finalmente no prospera, tenían pensado un nombre, ¿sí? Concebían ya a esa persona. Entonces, en respeto de eso hay también dinámicas puestas ahí a pedido de ley, esto que se conoce como la ley Joana, porque es un caso particular, ¿no? De personas gestantes que llegan casi a términos de embarazo, que son embarazos donde los niños finalmente no nacen con vida, y requieren, o sea, han habido situaciones dolorosas que atravesaron estas personas, digamos, dentro de los sistemas de salud, y se está avanzando en la creación de una ley que tenga ciertos reparos de protección a esas instancias particulares, ¿sí? Y hay cosas que ya se hacen, ¿sí? No se internan esas mujeres en la zona de maternidad, se coloca una mariposa violeta en la habitación para que todo el personal asistencial sepa que es una persona en situación de duelo, ¿sí? Entonces son todas cosas, como la historia de la bioética
¿sí? Y de los derechos de los pacientes, surgen después de demandas, ¿sí? Después de que el sistema de salud lamentablemente ha vulnerado derechos o no ha asistido de manera adecuada, y estamos en un momento que la sociedad está bastante empoderada, digamos, en reclamo de reconocimiento de derechos. Así que, nada, para referir eso. Te dejamos seguir avanzando, Ron. Bueno, llegamos entonces en diciembre del 2020, ahí entre la Navidad y el Año Nuevo, con el pan dulce de por medio, a la ley 27610. ¿Cuáles fueron los antecedentes que tuvo esta ley en el plano social? Sin duda, lo más importante fue el impulso de las distintas organizaciones feministas, LGTBIQ+, entre ellas la campaña del aborto legal, seguro y gratuito fue la principal impulsora de esta norma, las movilizaciones masivas que se venían dando desde hace años, sobre todo cada 8 de marzo, y el debate instalado en las distintas esferas y en los medios de comunicación. Yo, esta es una opinión personal, pero creo que esta fue la gran conquista de la campaña y lo que movilizó y traccionó para que finalmente la ley saliera. Lograron instalar un tema que era incómodo, que a nadie le gustaba tratar, que todos sabíamos que estaba, pero del cual nadie hablaba, que todos tenían quizás alguna persona conocida o sabían de alguna historia, pero eso era totalmente tabú. Lo lograron instalar al punto tal de que nos encontrábamos en diciembre del 2020 todos hablando del tema. Si yo recuerdo haber estado hablando del tema en mi trabajo, con amigos, en mi familia, era un tema que estaba totalmente instalado y nos obligó a todos a ir formando opinión al respecto, a leer, a escuchar, a investigar, con lo cual yo creo que esta fue la gran conquista de la campaña. Lo que logra, o la idea clave que está detrás de la ley de manera transversal, es que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de salud pública y de derechos humanos, y esto se advierte del mensaje de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso, donde eleva el proyecto cuando un proyecto sale de algún otro órbita que no sea el mismo Congreso, se envía junto al proyecto un mensaje de elevación donde están los fundamentos de por qué se está enviando el proyecto que se envía, ¿sí? En este caso era el Poder Ejecutivo, envía el proyecto destacando esta cuestión de salud pública. Y de derechos humanos porque se nota en todo el articulado, ¿sí? La utilización de los términos, una ley que intenta ser coherente con el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, con el modelo social de discapacidad, con las identidades, con la ley de identidad de género, y por eso va a hablar en todo momento de persona con capacidad de gestar o persona gestante. Y lo importante... Con el pacto de erradicación de formas de violencia y tortura contra la mujer, también usa esos términos. Y lo importante es que considera tanto la interrupción voluntaria del embarazo como la atención posaborto como dos momentos continuos e inescindibles que forman parte de un mismo derecho, que es el derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Las dos cosas van juntas y de la mano, la interrupción del embarazo y la atención posaborto, y esto también es importante, porque no es que habilita la práctica o regula los mecanismos para acceder a esa práctica y luego suelta la mano, ¿sí?, de esas personas que pudieron acceder a la práctica, sino que se encarga también de regular cómo va a ser la atención una vez transcurrida esa etapa inicial. Y toma posicionamiento también además en lo que es el debate despenalización versus legalización, ¿sí? Muchas de las posturas que se habían escuchado hasta ese momento en el Congreso abogaban simplemente por la despenalización, esto es, quitemos el aborto del catálogo de conductas punibles que contempla el Código Penal, y fin, el que lo quiera hacer que lo haga, ya no es una conducta que esté perseguida penalmente. Sin embargo, la ley va un paso más allá, legaliza, esto quiere decir que ya no solo no va a ser perseguido por el Estado, sino además el Estado se transforma en garante de acceso a estas prácticas, ¿sí? De colocar a disposición de toda la población y en igualdad de condiciones las herramientas necesarias para poder acceder a esta práctica en condiciones seguras. ¿Sí? Eso le permite obligar a las obras sociales a reconocerlo como una práctica. ¿Sí? Ingresa la práctica al PMO, Plan Médico Obligatorio, ¿sí? Eso es fundamental. Y la otra cuestión, digamos, en relación a esto indescindible de la práctica del aborto y la atención posaborto, es porque había innumerables registros
de mujeres que llegaban en situación de posaborto y no recibían la atención necesaria, o las atendían y las denunciaban al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso marcar esas dos partes, ¿sí? Profe, y también, perdón, un comentario, que también es re importante porque, digamos, de la primera consulta, donde se le informa todo, más o menos son 10 días transcurridos para iniciar todo, bueno, hacerlo, y que por lo menos acá en Río Negro, seguramente en Neuquén también, me han comentado asistentes sociales que no es solamente venía al turno o venía tal día. Hay veces que también un protocolo que las llaman a ver cómo están, si necesitan algo, no, siempre con el consentimiento y todo, y después, post la práctica, también hay un tiempo, un determinado tiempo que las llaman o ven cómo están, si necesitan algo, porque por ahí uno lee el protocolo, por más que dice que están acompañados y el trato digno y todo, también hay como un acompañamiento fuera, digamos, del hospital, y eso es re importante. Sí, sin duda. Bueno, dentro de los principales puntos que tuvo esta ley, y que los vamos a ver ahora brevemente, son: el primero es que la ley adopta un sistema mixto de plazos y casos, o plazos e indicaciones. El tema del consentimiento informado, sí, que a lo que vimos en la unidad número 6, le vamos a agregar que acá la ley establece que este consentimiento tiene que ser por escrito y otorgado por la persona gestante, sí, porque estamos ante un derecho personalísimo. El tema de la objeción de conciencia también aparece regulada, y lo vamos a ver más adelante, complementando lo que vimos la clase anterior. Y finalmente, que modifica el Código Penal, despenaliza los supuestos de interrupción del embarazo, pero agrega otra conducta punible, que es para aquellos profesionales que dilaten, obstaculicen o se nieguen a llevar adelante la práctica en los casos autorizados, ¿sí? Ahora, fíjense cómo da un giro de 180 grados el Código Penal y despenaliza una cosa y termina ajustando clavijas por el otro lado. Cuando hablamos de un sistema mixto, hablamos de un sistema que contempla las dos posibilidades de acceso, ¿sí? De acceder a la interrupción voluntaria del embarazo a través de plazos o de indicaciones, ¿sí? El plazo en la ley argentina es hasta la semana 14 inclusive. Esto le permite a la persona gestante acudir al sistema de salud, solicitar la práctica sin necesidad de referir motivo alguno o dar fundamento alguno. Si ustedes miran las legislaciones de los países que tienen legislado el tema de la interrupción voluntaria a través de plazos, van a ver que los plazos oscilan entre 8, 14, hasta llegar a 24 semanas, con lo cual el tema del punto límite, o en la fecha de corte, digamos, hasta la cual permitimos el acceso de manera incausada, tiene que ver más con una cuestión de decisión de políticas y de política legislativa, más que con una cuestión o criterio biológico. Si bien la medicina y la ciencia informa, y eso se toma en cuenta a los fines de elaborar la ley, termina siendo una cuestión de consenso y acuerdo político. Luego de la semana 14 es posible acceder a la IVE a través de alguna de las dos causales previstas en el ordenamiento jurídico, que son las mismas que contenía el Código Penal, ¿sí? La causal de violación, con la misma interpretación que había marcado FAL, y todo lo que comentó Merce, ¿sí? La idea detrás de esto es no instrumentalizar el cuerpo de la persona gestante, ¿sí? No hace falta denuncia, y solo es necesaria esta declaración jurada. Seguimos en la línea que intentamos preservar al máximo la intimidad de esa persona gestante. Si una persona gestante que ya fue víctima de un delito, no la queremos revictimizar obligándola a denunciar ese delito o esa afrenta contra su honor ante el sistema judicial. Simplemente le garantizamos el acceso a la práctica que en ese momento está requiriendo. Y en segundo lugar, el peligro para la vida o la salud, ¿sí? La salud en línea con el criterio de la OMS como máximo o el grado más alto de bienestar desde el punto de vista físico, mental y social, y aparecen ahí, que comentados brevemente en la ficha de cátedra, que si bien
la salud física y la salud mental fácilmente las podemos asociar a distintos escenarios, o dicho de otra manera, la falta de salud física y la falta de salud mental nos las representamos con mayor facilidad, el tema de la salud social es algo que se nos hace más dificultoso, ¿sí? Medio que se nos escapa entre los dedos cuando queremos determinar cuándo hay un problema o un riesgo para la salud social. Y hay autores como Herrera y Hopp, que son dos autoras que comentan la ley de interrupción del embarazo, que dicen la salud social tiene que ver con el derecho de la persona a alcanzar un nivel de vida digno y adecuado, ¿sí? No solamente para ella, sino para su entorno familiar. Y tiene que ver también con el derecho a un desarrollo pleno en el contexto en el cual se encuentra inserto para ella o él y su familia, según cómo se autoperciba. Entonces, cuando el embarazo no deseado se transforma en un elemento que pone en riesgo alguna de estas cuestiones, ¿sí? La posibilidad de desarrollo en el contexto que se encuentra, el proyecto vital, la posibilidad de alcanzar un nivel de vida adecuado, entonces aparece este riesgo a la salud social. Son esas las líneas de interpretación que tenemos para descubrir cuándo hay un riesgo para la salud social. Y el peligro... Además, perdón la interrupción, pero que además es muy claro, ¿sí? O sea, cuántas personas gestantes femeninas han tenido que dejar la escuela o interrumpir sus estudios, porque no es solo, digamos, el embarazo, sino los primeros años de crianza, dejar el estudio, después las deja fuera de, no sé, hacer una formación, estudio después de la escuela, universitario, terciario, lo que sea, inserción laboral, ¿sí? Etcétera. Por eso, digamos, todas las leyes de protección al género femenino reconoce, digamos, todas estas situaciones en las que la mujer se hace cargo de la crianza y queda en una situación de vulnerabilidad social mucho más pronunciada que los varones. Sí. Por eso también el criterio de peligro es un criterio eminentemente subjetivo, que es lo que les había dicho Mer hace un ratito, ¿sí? El punto de valoración es el peligro que la persona, o el riesgo que la persona gestante está dispuesto a asumir con ese embarazo. Por eso es importante que la información del personal sanitario sea completa y sea brindada a tiempo, ¿sí? Para que la persona pueda hacer este ejercicio reflexivo y decidir qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Acá retomamos y empalmamos con lo que dijimos en la clase pasada, vinculada al consentimiento informado, y entenderlo al consentimiento informado como un proceso de comunicación de ida y vuelta entre el personal sanitario y el paciente, ¿sí? Es necesario que exista y se forje este vínculo de confianza para que el profesional pueda conocer todas este contexto que rodea a la paciente / persona gestante que tiene enfrente, y que le pueda brindar toda esta información, y que esa persona pueda decidir con todos los elementos si está dispuesta o no a asumir tal o cual riesgo, o quiere interrumpir ese embarazo, ¿sí? Porque hay algo que no desea, porque no desea continuar porque lo considera riesgoso para su salud. La certificación de la causal de salud no implica poder de veto, ¿sí? Nuevamente es solamente se deja constancia de que existe, pero la valoración la hace el paciente. Y el límite temporal para el ejercicio o para la implementación de estas dos causales es la viabilidad gestacional, ¿sí? Cuando el embrión es viable fuera del útero, ya no estamos hablando de interrupción del embarazo, estamos hablando de inducción al parto, y en esos supuestos excepcionales es el personal de salud el que está obligado, por los principios de beneficencia y no maleficencia, a realizar las maniobras necesarias para mantenerlo con vida. Pero esto, y acá ojo, y lean el texto de González de Prado, que lo dice muy bien, no puede implicar o no puede llevar nunca a dilatar la práctica, ¿sí? Dilatar la práctica hasta que este feto se vuelva viable, porque si hiciéramos eso, estamos, por un lado, instrumentalizando el cuerpo de la mujer, que era lo que tratábamos de evitar, y por otra parte la estamos sometiendo a un supuesto de violencia institucional, donde está ejercida la violencia desde el propio personal sanitario, ¿sí? El tema de la viabilidad nunca se va a transformar en un obstáculo a la práctica. ¿Hasta acá dudas?
¿O algo que quieran comentar? ¿Algún aporte? Yo, no, justo me estaba surgiendo una duda que no me quedó clara con respecto al caso, por ejemplo, que tuvimos, pero en vez que hubiese sido en la semana 7, hubiese sido en la semana 20, por ejemplo, ¿no? Que no fue ni por causa de una violación o la otra causa posible. Ahí sería complejo, ¿no? El tema de, digamos, que se le brinde el derecho a la interrupción, ¿no? Voluntaria del embarazo. Sí, los casos, por eso no les damos esos casos, porque somos buenos y tratamos de ponerles dilemas que más o menos puedan resolver, digamos, con el material disponible, ¿sí? Como casos más de manual, por llamarlos de alguna manera. Claro. Todos los casos que se acerquen a las 20 semanas, los famosos, nosotros dentro de salud pública les llamamos de segundo trimestre, ¿sí? Sí. Y de hecho hay un grupo que se llama 2T, ¿sí? Segundo trimestre, que es donde se derivan esos casos específicos, ¿sí? Porque han sido los casos más problemáticos, ¿sí? Porque genera problemas. Entonces todo eso tiene un tratamiento, hay un protocolo, hay todo un circuito, digamos, para resolverlo. Generalmente, Florencia, porque sucede esto, pasa que son situaciones complejas con todos estos entramados sociales más difíciles por detrás. Porque en general, digamos, y hoy, ¿no? O sea, recuerden que todo este reclamo también de la campaña y reclamo, digamos, del reconocimiento de la despenalización y legalización del aborto va muy de la mano, digamos, con la ESI, ¿sí? La educación sexual obligatoria en la escuela. Entonces, van de la mano, o sea, cuanto más yo educo en la sexualidad, explico a las personas, digamos, que interprete, que conozcan sus ciclos, que sepan cuidarse, no solo, digamos, de los embarazos, los famosos semi-embarazos no planificados, no deseados, que también eso, conozcan sus cuerpos. Entonces vos ante una demora de menstruación podés inferir, ¿sí? Si tuviste relaciones, que puede haber embarazo, te haces el test y actuás a tiempo, ¿sí? Todo eso no sucede cuando estamos en situaciones de niños menores, que no conocen sus cuerpos, que no tuvieron acceso a la educación sexual, que fueron abusados, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si vos das herramientas a las personas para elegir, conocen cómo evitar un embarazo, y en general no es que el aborto, que era uno de los temas que circulaban, como si el aborto fuese una cuestión anticonceptiva, no, primero es entonces educación sexual para poder conocernos y decidir, anticonceptivos, y en última instancia aborto, porque sí, las cosas pasan, ¿sí? Entonces eso, ¿no? No le damos cosas problemáticas del segundo trimestre porque son todo un tema. Contarles sí que en Neuquén hay un grupo, se llama 2T, y cuando aparecen estos casos, son los menos, hay todo un circuito de derivación. Por lo menos en papel, esperemos que así sea en la realidad. Buenísimo, profe, gracias. Sí, porque son por ahí medio complejos, ¿no? Tanto en todos los aspectos para abordar. Y la otra duda que sé que es bastante obvia, esto de mi cuerpo, mis derechos, justo veo ahí la frase, con respecto, bueno, vamos a hacerlo en un ejemplo fácil de comprender. Una mujer está embarazada, supongamos antes de las 14 semanas, y la pareja se entera, o porque por ahí es raro que se enteren o no, y le dice, no, mira, yo quiero que tengas un hijo, es mi hijo, o sea, como esa situación. Y dice, no, voy a ir a hablar a un abogado porque no podés. Eso es porque hay... Vuelve a funcionar lo de la instrumentalización, ¿sí? Bien, todo perfecto. Bien con que el varón hace una parte de sus gametos. Ahora, el cuerpito y el útero, por ahora lo ponemos nosotros, ¿sí? O las personas, digamos, en transición con capacidad de gestar. Entonces, prima el derecho de la persona, digamos, con útero, ¿sí? Para decirlo rápidamente. Si quieren, después yo les voy a compartir,
En Flaxo hay una capacitación estos meses, que justo es el martes a esta hora, por eso yo no estoy participando, pero estoy viendo los videos después, y estuvo en la exposición la semana, creo que hace 2 semanas, de una teórica norteamericana, bioeticista, que explicaba un poco todo el retroceso que está habiendo, digamos, en Estados Unidos en relación con la interrupción del embarazo. En Netflix hay un documental, si les interesa ver, que se llama Roe versus Wade, que es como el caso que instala el tema del aborto en Estados Unidos, que tienen un sistema, digamos, jurídico distinto al nuestro. No sé, Romy, si vos querés hacer algún agregado, pero está bueno, y en una de las preguntas había aparecido esta cuestión, ¿no? Aparte de una cosa, esto, ¿no? Incluso estando casados, lo que sea, el derecho lo tiene la persona que tiene capacidad de gestar, ¿sí? Va a primar. De todas maneras, o sea, es interesante porque abre, o sea, el tema de la legalización de la interrupción del embarazo provoca un efecto derrame sobre otras cuestiones, y nosotros lo estamos viendo estrictamente desde el punto de vista bioético y el tema del cuidado de la salud, pero no es erróneo por ahí el planteo, o no es tirado de los pelos, y se está discutiendo a ver si, bueno, así como le vamos a reconocer a la mujer el derecho a interrumpir el embarazo, y sobre eso no hay discusión porque es la titular del cuerpo que gesta, ¿sí? Que cómo vamos a garantizar la igualdad de condiciones para los hombres para rechazar una paternidad no deseada, ¿sí? Entonces también se está discutiendo esto, a ver si es posible, porque el argumento es, ok, cuando ella no quiere tener el hijo, no lo tiene y se acabó la discusión, pero a mí nadie me preguntó si yo lo quería tener, y una vez que nace, con un ADN, yo termino siendo el progenitor, y termino con un vínculo de parentalidad quizás no deseado. Entonces, en esta idea de que la paternidad o la parentalidad, para ser más adecuado terminológicamente, será deseado o no será, está bueno, ¿sí? Porque se abren interrogantes, y esto se está tratando y se discute, a ver bien de qué manera diseñamos un sistema jurídico donde podamos implementar mecanismos que garanticen que la parentalidad va a ser siempre deseada y no impuesta para ninguna de las partes. Claro. Igual ahí volvemos al principio, que para eso están los principios morales de conducta, entonces más vale hacer las cosas consensuadamente para no tener problemas posteriores, ¿sí? Porque si no, digamos, también aparece esto, ¿no? Como que el cuerpo legal va creciendo y cada vez necesitamos más leyes, ¿sí? Para determinadas situaciones, y en realidad la riqueza del derecho, más filosóficamente visto, son los principios, ¿no? Que están por detrás de todas las normativas. Entonces, más vale consensuar las cosas y hablarlas antes para evitar problemas posteriores. Sí, hay un caso en ISTO una vez que nos había comentado Ávila, una noticia me ha compartido, de que una pareja congeló embriones, pero después se separaron, y el hombre, digamos, tuvo hijos con otra pareja, pero la mujer dijo, bueno, pero si él tiene hijos, yo también quiero. Entonces utilizó el embrión, pero cuando nació, o sea, se le adjudicó la obligación a la cuota alimentaria, o sea, de todo. Entonces ahí también otro tema más. Así que no. Los conflictos familiares son mutables, y por eso en el caso puntualmente de las trans se requiere que, por más que haya un consentimiento al momento de que se extraiga el material genético, la actualidad del consentimiento, si antes de practicar la transferencia es necesario actualizar ese consentimiento, y si hay alguno de los dos que no quiere, ya esta posibilidad se cae, ¿sí? Ni hablar de los casos donde alguno de los dos fallece, ¿sí? Y si se puede utilizar ese material genético que está congelado o no. Gracias, profesor. Entonces hablamos del consentimiento para esta práctica en niños, niñas y adolescentes. Aparece ahí la florcita interrelacionando todos los derechos de este colectivo vinculados a la salud sexual y reproductiva, y resaltado en esta fotito que fue campaña de amnistía, mi cuerpo y mis derechos. Y lo resaltamos, y aprovecho para enganchar con esto, porque no siempre se tiene muy en claro
que es el cuerpo y los derechos del paciente menor de edad que tengo enfrente. Sí, sigue habiendo interferencias en esto, y como vimos cuando hablamos del secreto profesional en el caso de los menores de edad respecto de sus representantes legales, vuelve a aparecer en el tema de la IVE el tema de la información o no sobre esta situación a los representantes legales. Hay ciertos sectores que entienden que es necesaria la información, y los argumentos son los mismos que veíamos al momento del secreto profesional, ¿sí? Este tema de la dependencia económica, que si son la coherencia del ordenamiento jurídico, digamos, si le estoy exigiendo para todos los actos de la vida civil que actúen a través de un representante, ¿cómo no se lo voy a exigir al momento de practicar una interrupción del embarazo con la trascendencia que tiene el acto, este acto para la vida de la persona menor de edad? El tema de dotar a los representantes legales de información y herramientas necesarias para poder acompañar al menor de edad en ese momento, en fin. En la vereda de enfrente, las posiciones que abogan cada vez más por la autonomía y tratar a ese paciente menor de edad como un paciente pleno, ¿sí? Con todos los derechos que tiene un paciente adulto, y entre ellos la posibilidad de decidir de manera autónoma con las limitaciones o los recaudos establecidos en el ordenamiento jurídico. Y esto no es algo estático, sino que también esto va siendo producto de los cambios, ¿sí? y queda sujeta esta cuestión a los vaivenes políticos e institucionales. El caso más paradigmático quizás sea el de España, que España, por ejemplo, tiene de hecho una ley muy similar a la nuestra en cuanto al consentimiento para los actos de salud, ¿sí? De las personas menores de edad, tiene más o menos la misma división de franjas etarias, y también hace una distinción en función de las características del acto. Y entonces, durante mucho tiempo, España ya con ley de interrupción del embarazo, se entendió que los adolescentes de 16 años que eran considerados adultos para todos los demás actos sanitarios, por supuesto que lo eran para la IVE. Llega al gobierno un partido de tinte más conservador y plantea una reforma, así que da marcha atrás con esa interpretación y con ese ordenamiento jurídico tal cual se venía implementando, y empezó a exigir que para practicar la IVE, en el caso de las personas menores de edad, estuvieran siempre acompañadas de los representantes legales. Fíjense que ya ni siquiera le daban la posibilidad a estos menores de edad de elegir el adulto o allegado que los iba a acompañar en ese momento, y obligatoriamente se informaba a los representantes legales. El argumento era esta necesidad de los padres tienen que poder acompañar a los hijos en un momento tan crítico de sus vidas como es la práctica de IVE. Finalmente salió hace creo que 2 meses una noticia en El País donde se presentó nuevamente un proyecto de reforma en España, otra vez en el Congreso, para dar marcha atrás con eso y volver al sistema anterior, porque afecta la coherencia del ordenamiento jurídico. Por eso digo, fíjense que esto, como todo, está sujeto un poco a los tiempos políticos, ¿sí? Y el timing político se va sintiendo también en estas instituciones, aun cuando no debiera. Acá aparece brevemente repasado lo que charlamos en la clase de consentimiento informado. La atención sanitaria en el caso de los menores de edad siempre va a implicar calidad y confidencialidad con los mismos estándares que para un adulto, y recordamos la distinción que existe entre aptitud para consentir, que se vincula o se enraiza más con la idea de capacidad jurídica que está regulada en el artículo 26, y lo distinguimos de la aptitud para recibir información, más vinculada a esta noción bioética de competencia que se entronca con la autonomía progresiva, ¿sí? Siempre que haya aptitud para consentir, va a haber aptitud para recibir información, pero a la inversa puede no darse esta situación. Y acá aparece otra forma, representado esquemáticamente de otra manera, lo que charlamos sobre el consentimiento informado. La capacidad para consentir como concepto jurídico está regulado en el artículo 26. Un primer criterio es la edad, es decir, yo me encuentro con un paciente menor de edad, el primer filtro que tengo que analizar, o por el cual tiene que pasar mi análisis acerca de la posibilidad de consentir o no de esa persona, es la edad que tiene, y entonces me voy a fijar si tiene menos de 13, de 13 a 16 o más, o de 16 o más. En el primer caso van a actuar
de manera conjunta con los representantes legales, y acá fíjense que la ficha de cátedra cita a una parte de Kemmelmacher, ¿sí?, donde destaca la importancia de la participación de los niños en este tipo de intervenciones, aun cuando el consentimiento a los fines de validez jurídica se tenga que conformar con los representantes legales y sean ellos quienes suscriban el consentimiento informado, es necesario que este niño esté debidamente informado y participado a lo largo de todo el proceso y que se haya recabado su voluntad. Y como decía Merce, si estamos ante un caso de violación, no se requiere declaración jurada, puesto que se entiende que nunca hubo capacidad para consentir el acto sexual. Entonces, cualquier acto sexual que se haya perpetrado con respecto a esa persona fue sin su consentimiento. Los mayores de 16 años van a ser reputados adultos a los fines de tomar la decisión, y la franja crítica o la franja problemática son los adolescentes de 3 a 16 años, donde aparece el segundo criterio de evaluación, que son las características del acto, y que habíamos referido que la legislación a propósito utilizaba estos términos así como amplios para darle cabida a distintas innovaciones tecnológicas que pudieran ir surgiendo, distintas prácticas, y hablaba de invasividad, compromiso para la salud y riesgo. En el caso de la IBE hay consenso en líneas generales que si estamos ante un tratamiento de tipo medicamentoso o farmacológico, como puede ser el uso de las pastillas de misoprostol, ese tipo de tratamiento no ingresaría dentro de las categorías de invasividad o riesgo, por lo tanto el adolescente podría consentir por sí solo. En cambio, si estamos ante otro tipo de práctica que ya requiere, por ejemplo, algún tipo de intervención quirúrgica, ahí sí estamos ante una situación que compromete o pone en riesgo la salud de ese adolescente, y se va a requerir que el consentimiento se conforme con el adolescente y el asentimiento del representante legal. En los dos últimos casos de los adolescentes, la declaración jurada puede ser, para los casos de violación, suscripta por ellos mismos. Personas con discapacidad, básicamente también lo mismo que hablamos al momento de hablar de consentimiento informado. Recordamos que la Argentina adscribe al modelo social de discapacidad, en donde la discapacidad es vista como una construcción social, si hay una imposibilidad, más una serie de barreras colocadas por el ambiente social y cultural, y por eso el objetivo del ordenamiento jurídico es remover esas barreras, y de esa manera abordar la discapacidad para facilitar el acceso y el ejercicio de los derechos. Hay una presunción jurídica siempre de capacidad para todas las personas mayores de 18 años. Para que esta presunción de capacidad no opere, es necesario que haya tramitado un proceso previo de restricción de capacidad jurídica y que haya una sentencia que así lo defina, ¿sí?, que determine qué tipos de actos requieren del apoyo, de un sistema de apoyo para esa persona y cuáles no, y las limitaciones siempre se entienden en sentido restringido, ¿sí?, nunca en sentido expansivo. No es que como le prohibieron, no sé, comprar en la farmacia, estoy diciendo un ejemplo tirado de los pelos porque las sentencias no salen redactadas así, pero si la sentencia dijera que necesita el apoyo para comprar en la farmacia, entonces yo a partir de eso deduzco que requiere el apoyo también para ir a la consulta al médico, ¿sí? Esto no, la interpretación de la limitación es siempre en sentido restringido, acotada a lo que dice la sentencia. Y la necesidad de recordar siempre que el hecho de que estemos ante una persona con discapacidad que no tenga restringida su capacidad jurídica, no importa tratarla como si no tuviera esa discapacidad, sino la necesidad de esforzarnos y ver de qué manera podemos allanar todo tipo de barreras mediante los denominados ajustes razonables. Quizás en esta materia donde aparezcan con mayor frecuencia el tema de los ajustes razonables es en la forma de recabar el consentimiento informado, y creo que, me parece que lo leí en el protocolo, que hablaba justamente de la posibilidad de el sistema braille, de registrar por sistema audiovisual, ¿sí?, cuando no se puede tomar de manera escrita ese consentimiento informado. Sí, está indicado en el protocolo, se indica dónde está el anexo y que se puede implementar en cualquier modo, ¿no? Braille, etc.
que tiene que Y ser. acá también nuevamente distinguimos entre personas con discapacidad sin sentencia, que van a brindar el consentimiento por sí solos, personas con discapacidad que tengan además una restricción de su capacidad por medio de una sentencia judicial. Vamos a ver si se le dispone o no se le dispone un sistema de apoyo para los actos de salud. La persona declarada incapaz, que igualmente tiene que brindar el asentimiento con el representante legal, ¿sí? Son casos excepcionales. Lo último que vemos en esta unidad es el tema de la objeción de conciencia. La clase pasada estuvimos charlando un poco de las características de esta institución como manifestación de la libertad ideológica y como contrapunto de la asistencia del derecho a la asistencia médica de calidad. Hablamos de qué implicaba esta objeción de conciencia, que estaba formulada en términos amplios, que normalmente aparece asociada en cuestiones donde se pone en juego la vida de un otro, ¿sí? Entonces aparecía más vinculada a figuras como la interrupción del embarazo o la eutanasia, y en esos dos casos habían aparecido la mayor cantidad de objetores, pero que la norma está redactada de forma tal que no limita, ¿sí? Entonces habíamos hecho ese ejercicio con el médico vegano para ver si era posible habilitarle una objeción de conciencia en esos términos, y concluíamos la necesidad de que esté debidamente regulada la objeción de conciencia, porque esto es lo que garantiza el ejercicio armónico y equilibrado de la libertad ideológica para el personal sanitario y del acceso a las prácticas sanitarias para el resto de la población. Además de los límites que en líneas generales trabaja Tábaro Orozco, que es quien redacta el artículo que tenían para leer sobre objeción de conciencia, que está orientado en términos generales, pero que está pensado desde la interrupción del embarazo, porque está formulado para un simposio de aborto. Se agregan, en el caso de la ley argentina, estos límites que están específicamente establecidos al momento de ejercer la objeción de conciencia. La primera es que solo alcanza a aquellos que intervienen directamente en la práctica interruptora, ¿sí? No va a alcanzar personal administrativo, atención post-aborto, enfermeros, nadie que no tenga que... Ecografistas, anestesistas, nadie que vaya digamos, a ayudar al ejercicio de la práctica puede objetar. Únicamente la persona, o sea, médico profesional que está habilitado al ejercicio de la práctica de aborto. Profe, perdón, Sí. entonces los residentes, los estudiantes de medicina que están en las rotaciones, no tienen la... Sí. Es la persona, sí, un residente. Residente es una persona ya recibida, ¿sí? La residencia es una instancia de formación práctica, de instancia de posgrado, ¿sí? Porque ya están graduados. Una vez que están graduados, como médicos pueden ejercer, si está habilitado para hacer ese ejercicio y quisiera registrar la objeción, tiene que hacer el registro de objetor. Y en el caso de, no me sale ahora, pero las personas que estarían en el ciclo clínico... No, por eso digo, es únicamente aquel personal médico que está habilitado para hacer la práctica de aborto. No médicos ecógrafos, no anestesistas, no la enfermera, no el que hace la ecografía posterior para ver si todo salió, no al que te pone el suerito, ningún personal, solamente aquel que va a ejecutar la práctica. Ese es el único que puede objetar la práctica. Pero en situaciones de emergencia y de ser el único profesional habilitado para hacerlo, no se puede negar y tiene que hacerlo, ¿sí? Porque hay una responsabilidad civil que pesa sobre los médicos en este caso. Ahí, Lucas, termino con esto y te contesto la pregunta del chat que le acabo de leer. Sí, eso, es que tiene que haber, uno puede ser objetor siempre y cuando no haya demoras en el ejercicio de la práctica. Sí. Ay, acá veo otra. Sí, Dale, la de los no te interrumpo más.
Mantenerse en el ámbito público y privado, que era un poco también lo que habíamos conversado en la clase pasada, la conciencia es única, entonces yo no puedo tener una moral para ejercer la profesión dentro del ámbito público y otra distinta para el ámbito privado. Derivar de buena fe y sin dilaciones, y esto para el personal que es objetor no lo exime de brindar toda la información necesaria respecto de la práctica, ¿sí? Con lo cual el derecho a la información se tiene que garantizar de manera inmediata. Y finalmente cumplir con el resto de las obligaciones jurídicas. Cuando hablamos del resto de las obligaciones jurídicas estamos haciendo referencia fundamentalmente a todas aquellas que vimos en la unidad pasada, ¿sí? El derecho a la información, la atención de calidad, la confidencialidad, todo eso está involucrado acá. Y con la pregunta, claro, tiene que ver con el interés superior de los niños, ¿no? Lo que preguntaba... Ahí lo retomo, termino con la objeción institucional y vuelvo a ese tema. Y finalmente lo que es la objeción de conciencia institucional, que está ahí con signo de interrogación, porque es una denominación que se le dio al artículo 11 de la ley que habilita a que la totalidad del personal sanitario de un establecimiento privado pueda constituirse como objetor. Esto fue una de las principales críticas que tuvo la ley por parte de los sectores vinculados a la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, y los sectores feministas, porque dicen, están habilitando que haya un obstáculo institucional al ejercicio de la práctica. Como todo, las leyes son productos de consensos y acuerdos políticos, y para lograr una cosa es necesario acordar en otra. Finalmente el artículo 11 salió de esa manera y coloca en cabeza de la institución cuyos profesionales, o cuya totalidad de los profesionales son objetores, le coloca la obligación de coordinar y garantizar el traslado en tiempo de esa persona que quiere acceder a la práctica de IVE. El tema era preguntarnos acá si es posible hablar de objeción de conciencia institucional, ¿sí? Porque las instituciones en principio no tienen conciencia, la conciencia es un atributo de la personalidad de los seres humanos. Hay autores que entienden que no, ¿sí? Que el artículo 11 no está consagrando una objeción de conciencia institucional, justamente porque sería contrafáctico, y además porque podría llevar a supuestos hipotéticos de contradicción, ¿sí? Como que un profesional que no es objetor trabaje en una institución que sí sea objetora y entonces les vea vedada o interrumpida su libertad o la libertad para ejercer su profesión porque no podría llevar adelante la práctica en esa institución. Sin embargo, hay otros autores, como en esto siempre tenemos la mitad de la biblioteca por un lado y la otra mitad para el otro, que entienden que sí, indirectamente lo que hizo la ley es habilitar la objeción de conciencia institucional al permitirle a todo el personal adherir o ser objetor sin exigirle imperativamente colocar médicos en esos casos que puedan atender las demandas de esta práctica. De una manera o de otra, lo que hizo la ley fue pactar esta cuestión para que la ley saliera. Esto es una cuestión de estrategia al momento de sacar la ley, y finalmente se intentó colocar en cabeza de esa entidad cuyos profesionales son todos objetores la responsabilidad de garantizar el acceso a la práctica de la manera más celera posible. Ahora sí voy a la pregunta. Sí, acá está, justo Florencia lo contestó perfecto. Cuando hay casos, justamente, como puede haber un supuesto de violencia intrafamiliar, nuestra legislación no es como la de España, que va a requerir esto de los representantes legales. Cuando hablamos de representantes legales hablamos de progenitores, tutores y guardadores, ¿sí? Sino de que ese menor de edad pueda aparecer en la consulta acompañado de cualquier persona llegada o de confianza que lo va a acompañar al momento de conformar su voluntad para poder acceder a la práctica. Obviamente igual el protocolo, si lo leen, deja aclarado que en los casos de que se constata violación, se da intervención inmediata a los servicios de protección infantil, porque los delitos contra la integridad sexual de las personas son de instancia privada cuando son mayores de edad, digamos, pero para el caso de los menores de edad, y eso está aclarado en el protocolo, el Estado tiene que investigar, con lo cual necesariamente ahí se le da intervención
a los servicios de protección para que aborden esa situación. Y con esto ya está, terminamos. A mí me gusta mucho esta frase de Débora Diniz, que me parece que remarca la necesidad de no perder el foco desde dónde tenemos que pensar el tema de la interrupción del embarazo cuando hablamos y discutimos acerca de ello, y dice: el aborto es prioritariamente una cuestión de derechos humanos y salud pública. El mayor desafío del debate sobre el aborto es devolverlo al campo de las libertades básicas. Legalizar el aborto significa reconocer el hecho del pluralismo sociológico, pero también sostener el principio del pluralismo de la libertad de pensamiento en nuestras sociedades. Sí. Y esta cuestión del pluralismo sociológico a mí me gustaría agregar que es eso, las reglas de nuestras sociedades están dictadas por personas como nosotros, creo, ¿no? Que personas que tuvimos acceso a determinada formación, que tuvimos determinadas trayectorias vitales que pueden tener, por supuesto, sus diferencias. Ninguna vida ni ninguna persona digamos, ha tenido las mismas experiencias, pero la sociedad, digamos, dicta leyes con características de determinada clase social, ¿sí? Y cuando hablamos de pluralismo sociológico es que las experiencias vitales son inmensas, y en sociedades tan desiguales como las nuestras, atravesadas por una diferencia y una desigualdad de clase abismal, no podemos creernos y atribuirnos el derecho de legislar y de decir cómo sienten las personas, cómo tienen que llevar adelante sus embarazos, cómo tienen que vivir su sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces hay que reconocer la diversidad y ser respetuoso con el otro y su experiencia de vida, ¿sí? Y dar las posibilidades, porque en general todos los abortos clandestinos eran de mujeres desesperadas, ¿sí? Que hacían cualquier cosa poniendo en riesgo su vida, incluso teniendo hijos también a quienes criar para interrumpir un embarazo determinaba con su vida, ¿sí? Es una situación de desesperanza que no puede entender otra persona más que esa misma que la atravesó, ¿sí? Entonces tenemos que ser respetuosos de eso y tratar de garantizar en algún momento de la vida que estas personas tengan la posibilidad de decidir y se sientan protegidas y se sientan a salvo. Porque no todos desplegamos en estas sociedades tal cual están constituidas vidas seguras y a salvo, ¿sí? Como decía uno de los circulitos en los derechos de los niños. Entonces, en pos de ser un poco más justos, tratar de, al menos en instancias de desesperación, poder estar ahí y dar una respuesta a la medida. Bueno, son y 36. No sé qué ¿Se idea. animan a pensar un caso chiquitito? ¿Me querés poner y yo se los pongo en pantalla y se los leo? Yo tengo ahí para compartir, sí, creo que sí. Acá. Y ya les tiro de entrada, pero un poco como para repasar algunas cositas, ¿sí? Situación de Renata. Renata tiene, así Romy puede ir configurando los grupos, somos no sé si 20 creo que quedaron. Renata tiene 20 años, tiene un retraso de 5 días, está asustada, hace 3 sábados salió al boliche con sus amigas, allí conoció a Julián, un joven estudiante universitario, conversaron, tomaron algo, que él invitó, y bailaron durante toda la noche. Luego todo se le vuelve borroso a Renata, hasta que se despertó sola en un descampado sin su ropa interior. Había sido violada, nunca le contó a nadie lo que había sucedido. Hace 2 días se hizo el test de embarazo y confirmó sus dudas. Recurre a la guardia del hospital de su pueblo para que la orienten. Allí la enfermera que le hace la admisión la atiende en un sector de la sala separada únicamente por un biombo. Ella sabe que hay otras personas que pueden oír lo que tiene que contar. La enfermera comienza a hacer algunas preguntas, pero Renata sigue desorientada, no sabe si contar la verdad, porque además no tiene ninguna prueba. Y no sabe si antes debería haber hecho la denuncia. Renata comienza a llorar. Consigna: ¿cuáles son los derechos de Renata en relación a la situación de salud planteada? En el relato, la enfermera todavía desconoce lo que Renata tiene para decir.
qué medidas debería tomar la enfermera en función de la situación y los derechos que tiene la paciente. Recomendamos consultar el protocolo de atención, ¿sí? Página 21 en adelante. Y cuál es el marco normativo legal para las acciones que el equipo de salud debe implementar, ¿sí? ¿Se animan a hacer una reflexión cortita de 10 minutos, aunque sea, si alcanzan a mirar algo del protocolo? Por eso les tiro la página 21 en adelante, y hacemos los últimos 15 minutos, 10 minutos de puesta en común. A la persona, si justo, o sea, porque uno percibe cosas, ¿no? Entonces ser atento a la situación y tal vez preguntar, mira, te voy a hacer el registro ahora, bueno, porque a veces en las guardias el triage lo hace una persona de enfermería que pregunta, controla signos vitales, hace un pequeño cuestionario, pero por ahí uno puede decir, mira, necesitas algo más de privacidad, ¿verdad? Entonces por lo menos darle la posibilidad a la persona que pueda pedir que necesita más privacidad, ¿sí? Entonces, aun cuando las reglas de atención se pueden presentar de determinada manera, saber que uno, como parte del equipo de salud, tiene que estar sensible a aquella necesidad que percibe de la persona paciente y darle la opción, ¿sí?, de preguntar, ¿necesitas dar? Porque uno lo ve, ¿sí? Si es una persona que enseguida dice, no, me duele la panza, me duele no sé qué, bueno, está todo bien, pero si hay una cierta resistencia, poder preguntarle a la persona si necesita un espacio de mayor intimidad, ¿sí? Así que es un muy buen punto. Eso iría de la mano también con el derecho a la autonomía, digamos. Darle la posibilidad de elegir. Además, habíamos recalcado con el grupo que ella en un momento dice que no sabe si contar la verdad, entonces lo habíamos relacionado con un poco a que ella tenga la posibilidad de decidir si quiere o no decirlo y en qué momento, digamos. Sí. Ahí después pueden aparecer preguntas sin necesidad de que recaiga, digamos, que la persona sienta la necesidad del relato, ¿sí? Que por ahí puede haber, o sea, esquemas de preguntas. ¿Sufriste alguna violencia? Sí, fue. Entonces, por ahí en un sí, no, qué sé yo, ir avanzando sin necesidad, porque cuando uno exige un relato de la otra persona, está revictimizando, ¿sí? De acuerdo a cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales, cuando uno relata, digamos, el hecho traumático, incluso cuando ella no tiene conciencia, se vuelve a sentir, digamos, digamos, aquello que generó el trauma. Entonces, por eso se especifica no pedir relatos y no pedir detalles a la persona. Después, bueno, va de la mano también lo del recibir un trato digno, la información que sea adecuada y comprensible, el derecho a acceder. En este caso decíamos, a ver, tiene 20 años, bueno, ya no hay por ahí dudas de que si es mayor de edad, si consentimiento o no, y que en este caso creo que decía que tiene 2 días, digamos, desde que se hizo el test, pueden ingresar tranquilamente a lo que es el protocolo del IVE, de Introducción Voluntaria del Embarazo, sin dar explicaciones, o poner el porqué de la situación, y bueno, hay un montón de cosas. Sí, después con, bueno, sé, el protocolo, ahí ya, no sé si menciona, no sé si hay una compañera que levantó la mano para Sí, levantó la mano, sí. que no hable mucho yo. Rocío, dale, sí, te escuchamos, Rocío. No, profe, a mí me quedó la duda de lo que mencionó recién de no pedir relatos, sino detalles. ¿A qué se refiere con eso? No, que ni relatos ni detalles de cómo fue la situación de violación, ¿sí? Ah, O sea, entendí mal entonces. claro, no se pide que la persona relate ni dé detalles de cómo fue la situación, ¿sí? Entonces uno le puede ir, de hecho, sufriste una situación de violencia, el otro, ahora que le escuchaba también a Florencia, lo otro que aparece es en una situación de abuso, que además encima de ella perdió la conciencia. Vieron que aparece en la página 21 del protocolo, cuando se define
la violación, dice a los efectos de ILE, ¿no? Se entiende violación cualquier acción que implique la vulneración, y eso. Y uno de los ítems dice, por ejemplo, que no haya expresado libremente su consentimiento, que estar dormida, inconsciente, bajo efecto de alcohol o drogas. ¿Sí? O sea, algo me pasó, no me acuerdo, supongo que me violaron, lo que abre también toda una ventana de atención a prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Esa es otra cosa a tener en cuenta en esta atención, además del video. ¿Sí? Y ver, por ejemplo, retrovirales, en etcétera. este caso se ve como re claro lo que hablábamos en otras clases, de cómo se interrelacionan, cómo cuando yo afecto un derecho automáticamente aparecen concatenadas la afectación de otros derechos, porque acá parece que el núcleo principal es el tema de la confidencialidad y el entorno de privacidad creado con el paciente. Pareciera que si yo remuevo esa primera barrera, que es el temor de esta chica a contar y a sentirse cómoda para entablar una conversación con la persona que la está atendiendo, quizás salvando eso, se puede lograr después un ejercicio efectivo del derecho a la autonomía y a la vez una atención de calidad, porque quien la está atendiendo le va a poder brindar la información necesaria, pero acá, como está ese primer obstáculo, automáticamente se afectan otros derechos detrás. Ujú. Bien. De eso hay una serie en Netflix que aborda estas cuestiones que tiene, ¿la vieron? Florencia Ceci, es una española que se llama Mentiras, creo. Son dos hermanas, una sale con un médico y de pronto dice, me violó. Bueno, todo lo que va sucediendo en la trama. Así que eso, yo para recomendarles cosas. Uno cuando se mete con los temas de ética empieza a ver, ¿no? Y la última que salió, profe, ¿cómo se llama? Nuestro padre o algo así, del médico no sé si... Esa me la guardé porque ese es tipo docu, ¿no? Sí. Me pareció, me la guardé, porque también me llamó la atención, así que bueno, la voy a ver. Bueno, ya volveremos. Tenemos que hacer un cine debate, cine bioética. Tendríamos un montón de cosas para abordar. Un seminario especial de cine bioética. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte o sobre todo que no se queden con dudas? Igual vayan juntando dudas. La clase que viene vamos a pasar al tema de final de vida. Seguimos sin Marta, hoy yo no dije nada al principio, lo voy a decir la clase que viene porque ahora ya quedan poquitos, pero está de licencia, así que van a continuar con Romina y conmigo por lo que resta del cuatrimestre, que ya estamos casi sobre el cierre, así que vayan juntando dudas, lean el material, como verán, o sea, uno empieza, digamos, progresivamente, es como que acá se acumula, ¿no? Todo lo más denso, lo más relacionado por ahí más fácilmente con la práctica, así que vayan anotando dudas. Y les vamos a subir mañana alguna pequeña consigna, ¿sí? Para ir trabajando final de la vida. Probablemente sea, o sea, después la enuncio bien, pero algo así como que pregunten entre 5 y 10 personas adultas, pueden ser de su entorno, o si se animan a algunas personas desconocidas, cuando uno es estudiante, soy estudiante de medicina, ¿puedo hacerle 2 preguntas? ¿No? Si saben, por ejemplo, de la ley de muerte digna, qué es lo que eso implica, y si conocen y saben qué son las directivas anticipadas, ¿sí? Como para ver cómo está el tema en nuestra sociedad. Y sobre esas cosas, bueno, vamos a conversar en la clase. Profe, podrían hacer si no una encuesta y que la compartamos. ¿Cómo es? Esa. Un Google Form, y acá Sí. dice, vamos a la par con RMT. Relación médico-paciente. ¿Están viendo esos temas? Sí. Sí, ellos nos pisan temas a nosotros, me parece.
Yo desconozco cómo es el funcionamiento departamental, digamos, porque la verdad es esa, que no sé. Pasa que se fueron profes y no sé cómo fue, creo que renunciaron por Calá o algo así, que es un tema, el jefe de cátedra que estaba antes y ahora están llamando a concurso, no sé si ya fue el concurso de docentes, y nosotros en realidad esta materia la tendríamos que hacer en los centros de salud o hospitales, pero bueno, por falta de docentes no tenemos práctica. Si no es el COVID, son falta de docentes. Así que está media desorganizada y creo que todavía no hay un jefe de cátedra encabezado, digamos. Claro. Así que estamos ahí. Claro, qué pena. Sí, porque me parece que la relación médico-paciente, no sé, podría tener otros tonos, pero bueno, desconozco la currícula, la verdad que nunca participé del limito, digamos, a conocer el programa de esta materia y profundizar en el tema. Claro, no. La verdad es que no, para mí tendría que estar un poco más integrada el vínculo, conocer un poco más la lógica armada de las currículas, pero no. Así que, bueno, gracias por contarlo, veremos. Ven distintas cosas, ven un enfoque distinto, pero digamos, ustedes tienen que acordarse que esto es bioética, que todo el tiempo estamos tratando de trabajar esto, los derechos de los pacientes, en sus aspectos bioéticos, porque estamos parados en una bioética latinoamericana que hace foco, digamos, en los derechos, ¿sí? En la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, paramos ahí. Sí, por ahí, no sé, en la clase pasada teníamos el teórico de entrevista clínica, y más allá, ¿no?, de la relación, de todas las cosas sociales, como dice acá una compañera Aileen, tiene mucho de psicología. El profe que más o menos está creo que es psicólogo, así que bueno, tiene parte. Y lo que sí, no sé, por ejemplo, cosas diminutas que por ahí decían, bueno, si hacen una entrevista familiar, bueno, ¿cómo sería? Y ahí como que me impresiona, primero hay que ver si el paciente accede a que venga un familiar, o sea, todo eso, como esos pequeños detalles, yo de ese lado sí lo veo. Por ahí hay temas que más, otros temas que menos, Claro. pero en sí, como dicen mis compañeros, van como temas muy relacionados de la mano. Bueno, así ustedes que no pierdan de vista en eso, o sea, que una cosa es hablar de los derechos, digamos, y los aspectos bioéticos, y otra cosa tiene que ver con la relación, ¿sí? Lo relacional es más del palo de la sociología y la psicología, en el sentido de, bueno, es una relación asimétrica, el sujeto siempre se va a acercar a buscar una ayuda, y por supuesto, en la medida en que vivimos en una sociedad estamos atravesados por las reglas que nos rigen, pero bueno, hay otras dimensiones, yo haría más énfasis en esas cuestiones, en lo que nosotros también les insistimos, pero que no nos detenemos en bibliografía, que tiene que ver con el uso del lenguaje. ¿Sí? Y en este caso yo insistiría, si estoy en relación médico-paciente, insistiría mucho en el uso del lenguaje neutro, digamos, de cómo preguntar de modo abierto, digamos, ahí les recomiendo, sí. en el ministerio hay un montón, por ejemplo, todo lo que es pediatría, que es donde yo estuve trabajando con maternidad e infancia, está toda la guía de atención pediátrica de niños de 0 a 6 años, y las entrevistas están pensadas, digamos, todas las preguntas buscan ser cuidadosos y respetuosos de eso, de las conformaciones familiares, de las identidades de género, yo haría énfasis ahí. Así que bueno. Bueno, muy bien, los felicitamos, los liberamos, que ya nos pasamos de las 5, nos vemos la clase. Gracias, profes. Chao. Nos vemos.